separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó, Él rompió toda atadura, me libertó. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó, Él rompió toda atadura, me libertó. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Eres digno, Señor. Bienvenidos a un viernes más en el que nos podemos conectar de esta manera, ¿sí? Creyendo que cada vez falta menos para volvernos a ver y poder abrazarnos, estrechar nuestras manos, declararnos un Dios te bendiga. Se lo aseguro, cada vez falta menos. Así que qué bueno encontrarnos en un viernes en la que la iglesia ha declarado viernes de fe y de esperanza, ¿no? ¿Cuánta fe y cuánta esperanza quizás se han perdido en el camino? Cuando hablamos de esperanza siempre hablamos de un sentimiento propiamente dicho, de deseo o de anhelo que algo que estamos esperando suceda. Así que ¿cuántos tenemos esperanza de que la iglesia se vuelva a abrir, de que las reuniones vuelvan a retomar? Pero usted sabe que investigando un poco esta palabra, notamos que la palabra esperanza en el hebreo no tiene prácticamente el mismo significado que nosotros conocemos en el español, porque mientras en el español nosotros hablamos de un sentimiento, de un anhelo, de un deseo, el hebreo lo enfoca más que todo en la expectativa. En el hebreo la palabra esperanza es la palabra tikvah. Y la palabra tikvah está cargada de expectativa, de que aquello que nosotros esperamos realmente suceda. ¿Por qué le digo que tienen significados diferentes? Porque esta palabra va acompañado de un verbo en el hebreo que es el verbo sheva y el verbo osheva. El verbo sheva tiene que ver con una cuerda, con un cordón. Entonces, en otras palabras, cuando hablamos de esperanza, hablamos de tirar de una cuerda, de tirar de un cordón que ha enlazado, ha girado, ha agarrado, ha tomado aquello que nosotros esperamos. Así que yo lo animo y quiero generar expectativa con este mensaje de viernes en que su esperanza vuelva a levantarse en el lugar que estaba cuando empezamos este año 2020. Así que acompáñenme rápidamente a una historia magnífica en el último capítulo del libro de Lucas, un seguidor de Cristo, un apóstol de Cristo. ¿Sí? Esta versión en la que lo voy a tratar en este viernes es la versión Reina Valera. Acompáñame, por favor, comienza en el versículo 13, Lucas capítulo 24, versículo 13, y dice: «He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén». Era una aldea que estaba a 11.1 kilómetros de lo que era Jerusalén.
¿sí? Yo, para ponernos y acomodarnos en el entorno, dice la Escritura que estos eran 2 de ellos. Y cuando la Escritura relata que eran 2 de ellos, nos está haciendo ver que no eran cualquieras, pero tampoco eran apóstoles, tampoco eran aquellos que estaban en el entorno de Jesús, sino solamente que eran 2. ¿2 qué? 2 seguidores de Cristo. 2 seguidores de Cristo que estaban en Jerusalén y estaban regresando a un lugar en particular que es la aldea de Maús. Eso dice el versículo 13. Vamos al versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué cosas estos 2 iban hablando? Ellos, como muchos, como todo Israel, siempre en la fiesta de las Pascuas se movilizaban hasta Jerusalén para celebrar esa fiesta. Era prácticamente de carácter obligatorio. Todas las familias, sobre todo los hombres de cada hogar, debían recurrir porque era una celebración a gran escala. Estos 2 habían estado ahí, pero ahora iban de regreso a su aldea. Ya vamos a desglosar un poquito la historia. Versículo 15. Sucedía que mientras hablaban y discutían entre sí, no solamente hablaban, sino también que discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Sigo, versículo 17. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Yo en este viernes quiero preguntarte, ¿qué es lo que estás platicando en tu camino? ¿Qué es lo que estás discutiendo en tu camino? Y la tercera pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Hay algo que ha sucedido en ti que en tu caminar te provoca un rostro distinto al que sabes tener? Sigo, no quiero detenerme mucho. El versículo 18. Hay alguien de esos 2 que responde a la pregunta de Jesús. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, Jesús les responde y les dice: ¿qué cosas han sucedido? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios, y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. ¡Wow! Digo, eran realmente seguidores. Las palabras de ellos demostraban a Jesús que ellos habían estado en ese acontecimiento. Por eso se lo detallaron tal cual sucedió. Y el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sigo con el 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Lo que ellos le estaban diciendo, que ellos quedaron sorprendidos porque hay unas mujeres de su entorno. Yo creo que se está refiriendo a las 2 Marías cuando fueron al sepulcro y encontraron la piedra corrida. Aquellas mujeres que el ángel se les aparece y les pregunta: ¿qué están buscando? Aquí, Él ya no está aquí. Y se refería a Jesús. Y estos 2 siguen comentándole a este forastero, donde dice: además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, la que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron a ellos que Él vive. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros, yo creo que se está refiriendo a Pedro y a Juan, que fueron los que al escuchar lo que estas mujeres decían, salieron corriendo al sepulcro a ver si era cierto. Y se encontraron con lo mismo. Y dice, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron.
¿Cuántos peros hay en nuestras vidas, no? El pero determina una duda en nuestras vidas. Yo creo en el Señor, pero yo creo que vamos a salir de esta situación, pero ellos dijeron ese pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, versículo 25, Jesús les responde. Jesús los exhorta de una manera en particular que solamente Él tenía hacia sus discípulos. Él les dice en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y sigue diciendo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Jesús los exhorta de una manera, le dice insensatos, le dice tardos en creer lo que los profetas dijeron. ¿Acaso esto no se habló? ¿Acaso este Jesús Nazareno que ustedes hablan no dijo que era necesario que Él padeciera? ¿Sabe qué hace Jesús? Jesús abre las Escrituras y comienza a declararle desde Moisés, pasando por los profetas, todo lo que en las Escrituras dice justamente de Él. Así que llega el versículo 28 y dice, llegaron a la aldea donde iban y él, Jesús, hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Preciosa historia plasmada en el último capítulo de Lucas. Vamos a hacer rápidamente una introducción a esta historia bellísima, que yo le animo a que usted la lea en las distintas versiones, porque cada versión nos da una información distinta. Dos personas. ¿Sabe por qué la Escritura únicamente solo menciona a una, que es Cleofás? Porque la Escritura nos da la posibilidad de poner nuestro nombre en aquel en el cual no está la identidad. Porque muchas veces nosotros somos esos discípulos que en vez de quedarnos en Jerusalén, vamos al sitio contrario. Eran dos personas, ¿sabe qué? Que habían estado en Jerusalén. Ellos habían ido a celebrar la Pascua como todos los judíos, pero se encontraron con una Pascua distinta. Se encontraron con una tragedia. El Maestro, el Mesías, su mentor, había sido crucificado. ¿Y sabe qué? Quizás toda fe, toda esperanza en ellas fue arrancada del corazón. Porque Jesús muchas veces hizo hincapié en Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? Jerusalén en el hebreo significa ciudad, lugar de paz. Jerusalén representa el lugar de la redención. Jerusalén representa el lugar de la manifestación. La semana pasada hemos vivido el gran Pentecostés, el Shavuot, también como es conocido en hebreo, o las fiestas de las semanas o las fiestas de las primicias. Un gran acontecimiento en donde el Espíritu Santo se manifestó con gran poder a 120 personas que habían tomado, habían obedecido y no querían perderse la invitación que Jesús mismo en persona después les hizo. Y fíjese esta historia, ¿no? Porque en el Pentecostés Jesús mismo dijo, no se vayan de Jerusalén. Necesito que estén en Jerusalén, porque en otras palabras les voy a enviar
el regalo que tanto yo les he prometido. Y en esas fiestas solemnes donde el Espíritu Santo, en forma de lenguas de fuego, desciende sobre ese lugar. ¿Sabe dónde desciende el Espíritu Santo? En una casa, en un hogar. Esta situación por la que está pasando el mundo entero nos ha confinado, nos ha aislado y nos ha encerrado en nuestros hogares para que volvamos al original. Para que empecemos con los altares familiares que se habían perdido, para que disfrutemos de nuestras familias, para que el altar sea en casa y no en la iglesia. Pero como decía al comienzo, ya falta menos. Cada vez falta menos. Cada vez falta menos para poder ver y estar aquí en la iglesia como hoy yo estoy aquí. Y poder volver y declarar y alabar el nombre que es sobre todo nombre, al único digno de alabanza. Ya falta menos, un poquito más. No quiero salirme del tema, pero ese gran Pentecostés se dio en Jerusalén. Por eso Jerusalén era considerada lugar de redención, lugar de manifestación. Quiere que vaya un poquito más allá. Jerusalén en lo geográfico se encontraba a 620 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué le quiero decir? Que era un lugar alto. ¿Sabe dónde se encontraba Emaús? En un lugar bajo. Así que en lo espiritual estas dos personas estaban yendo del lugar alto al lugar bajo. Desde donde ellos tenían su esperanza hasta un lugar de desesperanza. Y empezaron esos 11.1 kilómetros de camino a esta aldea de Emaús. Dice la Escritura que mientras ellos caminaban, dicen que iban hablando sobre todo lo que había pasado. ¿Sabe qué? Me imagino que esta conversación tiene que haber sido: ¿qué pasó con todo lo que nos prometieron? ¿Qué pasó con el reino? ¿Qué pasó con los cielos? ¿Qué pasó con las promesas que cada uno de nosotros recibimos? Yo le dije que la identidad desconocida de aquel que la Biblia no relata puede ser usted, puede ser yo. Yo me imagino en ese lugar, Diego hablando con Cleofás, diciéndole: Cleofás, ¿qué pasó con lo que declaramos en este 2020? ¿Qué pasó con lo profético? ¿Qué pasó con las metas que nos establecimos a comienzo de año? ¿Qué pasó? Se nos fueron arrebatadas. ¿Qué pasó con la esperanza que le pusimos a todo? Con la fe. Fe significa creer en. Fe significa tener la firmeza, la seguridad de lo que yo creo va a suceder. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo, Diego, creo preguntarle a Cleofás: ¿qué pasó con todo lo que nos prometieron? ¿No fue real? ¿Qué pasó con sus promesas? De eso iban hablando. Pero quizás usted lo nota hoy en un tono quizás calmado, quizás tranquilo. Pero lo que yo acabo de leer, que está en el versículo 15, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí. La palabra discutir en sí tiene un significado sorprendente. La palabra discutir, su origen en lo etimológico, quiere decir sacudir algo hasta quebrarlo, hasta romperlo, hasta partirlo. En otras palabras, esa discusión que ellos estaban haciendo, estaban moviendo su fe. Algo se había partido en ellos. Algo había dejado de existir. Por eso que solamente no hablaban, sino que estaban discutiendo sobre lo que había sucedido. Yo me imagino que Cleofás me decía a mí: pero Diego, él lo prometió. Y quizás Diego le respondía algo como diciendo: pero si lo prometió, ¿por qué no lo cumplió? ¿Pero qué sucedió? ¿Usted escuchó la frase por casualidad: nos han robado el 2020? O la frase: el 2020 se ha perdido. Yo vengo a decirte en esta noche y vengo a declarar una palabra de esperanza, una palabra tikvá,
para que tomes tu cuerda, tu cordón de esperanza y empieces a tirar. Empieces a tirar, porque la esperanza que tú has impartido ha enlazado a aquello que tú estás esperando. Empieza a tirar, empieza a tirar, empieza a tirar y tu iglesia va a volver a abrir. Empieza a tirar y tu trabajo va a volver la multiplicación que quizás se perdió. Empieza a tirar porque tus hijos van a volver a la iglesia. Empieza a tirar porque esa fe que quizás había disminuido va a volver a explotar. En el nombre de Jesús lo declaro. Yo quiero impartirte esperanza en esta noche. No vuelvas a Emaús. No vuelvas a la aldea. Regresa donde el Señor nos dijo que teníamos que estar. Regresemos al lugar de la paz, al lugar de la manifestación, al lugar de la revelación. Debemos estar en Jerusalén. Y mientras estos iban hablando, iban discutiendo entre sí, alguien se sumó a ese caminar. Dice la Escritura que el mismo Jesús se sumó a ese caminar. Pero hay algo que me impacta de esta historia. Esta historia dice en el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Así que si tu esperanza ha desaparecido, si tu fe ha caído, si apareció la desilusión, si apareció la frustración, si apareció la incertidumbre, ¿cuánta incertidumbre hay en el pueblo? ¿Cuánta incertidumbre hay en los hijos de Dios? ¿Cuánta gente sin saber lo que depara el destino más adelante? ¿Cuánta gente sin saber hasta cuándo seguirá este aislamiento? ¿Cuántas cosas más se van a flexibilizar? ¿Cuándo aparecerá la vacuna? ¿Habrá más brotes? ¿Habrá más pandemias? Una incertidumbre, ¿sabe qué? Que es un golpe al corazón de nuestra fe, un golpe al corazón de nuestra esperanza. Yo quiero declararte en esta noche que en toda esta situación Jesús camina contigo. Jesús camina a tu lado. Y en esta noche Él te pregunta lo que dice el versículo 17. ¿Qué pláticas son estas cosas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Me gusta mucho la Nueva Versión Internacional que dice en este mismo versículo, ¿qué vienen discutiendo? Yo te pregunto en esta noche, ¿de qué estás hablando mientras caminas? ¿Qué es lo que platicas mientras caminas? Paso rápidamente al versículo siguiente, el 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjese qué interesante, ¿no? Porque Cleofás lo llama forastero. Forastero, en otras palabras, es un intruso. Cleofás le estabas diciendo, en otras palabras, ¿por qué te metes en nuestras conversaciones? ¿Quién eres tú para caminar junto a nosotros? Yo quiero recordarle que la gente de Israel, los judíos, iban a la fiesta de Jerusalén y después se volvían todos juntos. Así que no era un caminar solamente de ellos dos, el pueblo se estaba volviendo. Pero dice que estos dos eran aquellos que habían seguido los pasos de Jesús. Y en ese caminar hubo alguien que se sumó. Yo quiero preguntarte en esta noche de viernes, ¿te has dado cuenta que Jesús camina contigo? ¿Puedes escuchar la voz de Jesús diciéndote qué es lo que estás hablando al caminar? ¿Qué es lo que platicas al caminar? ¿Qué es lo que vienes discutiendo al caminar? Solamente uno le respondió y le dijo, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido? Y esto me deja entrever algo. ¿Jesús realmente no sabía lo que estaba sucediendo? ¿Jesús realmente no sabía que aquellos
11 de su entorno, 12 con Matías, se habían escondido, estaban huyendo por la persecución que se había generado hacia ellos. Esta historia me apasiona mucho porque Jesús resucitado va en busca de estos dos. Jesús está en busca de ti y quiere preguntarte qué es lo que hablas, qué es lo que sientes, qué es lo que pasa por tu corazón en esta circunstancia. Cleofas se lo respondió. Entonces el mismo Jesús le responde, ¿qué cosas? Como diciendo, yo no sé nada. Ahí hay un versículo que yo no traté porque quería dejarlo para este momento. El versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y muchas veces de esto se ha dicho que sus ojos estaban tapados, que sus ojos tenían escamas, que estaban ciegos. Si estaban ciegos no podían caminar. La palabra en sí en el hebreo de velados es la palabra krateos. Y la palabra krateos significa dominar con fuerza, controlar. Es decir, a su visión alguien la estaba controlando. Por eso es que no pudieron conocer a Jesús, por eso que no pudieron discernir quién es el que caminaba con ellos. Yo quiero declararte en esta noche que detrás de toda circunstancia, detrás de toda situación, está Jesús. Está el Señor porque Él tiene el control y el dominio de toda situación, de toda circunstancia, de todo desierto, de toda enfermedad. Él tiene el control de todo lo que nos sucede. Yo quiero creer que en esta historia Él es el que había velado sus ojos porque quería saber qué es lo que había en su corazón. Por eso que cuando Cleofás le dice que tú eres el único que no sabe, y él responde, ¿cuáles son las cosas? Y fíjese cuáles son las cosas que Cleofás declara. Dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia y le crucificaron. Cleofás junto con Diego les hace un resumen de todo lo que había sucedido. Estamos haciendo ese resumen a Jesús en nuestras conversaciones a diario. Estamos manifestando a Jesús cómo nos sentimos y por qué hacemos lo que hacemos en las circunstancias en las que estamos. Pero no queda ahí el resumen que ellos le hicieron a Jesús. Porque aquí es donde comienza lo medular del mensaje. El versículo 21 comienza con el pero. Pero nosotros esperábamos que Él era. Ellos empiezan a hablar de pasado. Y esto me demuestra a mí en la condición en la que se encontraba. Pero nosotros esperábamos, ya no esperan más. Que Él era, que Él ya no es. Y sigue diciendo, el que había de redimir, de librar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hay una versión que me gusta mucho, que es la nueva versión internacional, y dice, es más, hace 3 días que sucedió todo esto. Porque ellos le dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. ¿Será que nuestra fe se ha apagado de tal manera que lo que esperábamos ya no lo esperamos? ¿Será que nuestra fe se ha apagado de tal manera que aquel que nosotros creíamos que nos iba a librar, creíamos en sus promesas, ya no lo creemos y hablamos en pasado, como estos dos? ¿Sabe qué? No termina ahí.
Porque el versículo 22 dice, aunque también nos ha asombrado. Es decir, el versículo 22 y el versículo 23 y el versículo 24 terminan este discurso espectacular de estos dos, diciéndole, encima gente de nosotros nos trata de convencer. Han ido al sepulcro, vieron la piedra removida, vieron los lienzos doblados, se les apareció un ángel. Y sin embargo, lo que nos dijo, lo que nos prometió, ¿cuánta gente hoy conocemos así? Con esa incertidumbre tatuada en su corazón, con la incredulidad a flor de piel que el enemigo ha sembrado. Por eso empecé declarándote un viernes de esperanza. Quiero generar esperanza en ti. El título de este mensaje es Caminando hacia el destino correcto. ¿Hacia dónde estás caminando? Quizás crees que lo correcto es lo que Dios te dijo, pero yo quiero declararte en esta hora, una vez más, que vuelvas a Jerusalén. Aquí llegaría Jesús respondiéndole a ellos y de alguna manera exhortándoles, diciéndoles, insensatos y tardos de corazón. La Nueva Versión Internacional es un poquito más dura y dice, qué torpes que son ustedes. Insensatos y tardos de corazón. La palabra insensatos habla de torpes. La palabra insensatos habla de incrédulos. Y tardos habla de aquellos que les cuesta creer. Estos dos seguidores quizás se parecen a algunos de nosotros, que cuando empezó este año creíamos todo, y a través que fueron pasando los meses y a través de que esta pandemia se fue complicando y estábamos de fase en fase, quizás nuestra fe fue disminuyendo. ¿Será que ese insensatos y tardos de corazón también es para nosotros? ¿Será que nos cuesta creer? Si fuera así, yo quizás quiero traerle un poco de esperanza en esta hora y decirle, si seguidores de Cristo que estuvieron en el Calvario, que pudieron ver la cruz, que pudieron presenciar los milagros del mismo Señor, se alejaron de la ciudad de paz, de la ciudad de manifestación, de la ciudad de redención, para bajar hacia Emaús. Quizás eso nos pueda dar un poco de esperanza en el sentido de que nosotros quizás también presenciamos cambios, milagros y transformación de parte de Jesús. Por eso en esta hora yo quiero abrirte las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 27, el versículo 26, el Señor les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo que él hizo fue declarar lo que las Escrituras decían de él. El Señor les abrió las Escrituras. ¿Y sabe qué? Les abrió las Escrituras y creo que fue el mejor instituto bíblico de la historia. Yo creo que fue la mejor conversación teológica que jamás existió. Porque llegó un momento que llegaron a la aldea donde ellos estaban. Y dice el versículo 28 que cuando llegaron a la aldea donde ellos iban, Jesús hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Y mientras le obligaron a quedarse, le decían, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Quizás hay mucha gente hoy en día que cree que el día ya ha declinado. Quizás
Estás creyendo que la noche te ha tocado. Quizás hay muchas noches que has pasado desde que toda esta situación empezó. Yo quiero decirte en esta noche que es el mejor momento para invitar a Jesús a tu casa. Dice la Escritura que Él hizo como si se fuera. ¿Por qué no copiamos la parte buena de Cleofas y aquel que no se conoce la identidad y podemos invitar a Jesús a nuestro hogar? Dice la Escritura que Él entró con ellos. Estoy en la segunda parte del versículo 29. Entró pues a quedarse con ellos. Y el versículo 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando Jesús entra a casa, la provisión empieza a fluir. Cuando Jesús entra a casa, la comunión se genera. Yo quiero declararte en esta noche que si invitas a Jesús a tu hogar, Él proveerá de todo lo necesario. Si invitas a Jesús a tu hogar, habrá provisión sobrenatural. Hay algo interesante que tenemos que ver en esta parte y estoy llegando al final de mi mensaje. Pero cuando Él llega a la casa de estos dos, dice la Escritura que Él bendice los alimentos. Y en la antigüedad quien bendecía los alimentos era el anfitrión de casa. Lo que te estoy tratando de decir que cuando Jesús entra a casa, nosotros nos convertimos en visitantes y Él se convierte en el anfitrión. Estos dos habían permitido que Jesús, la resurrección viva, primeramente entrar a sus casas y transformar el lugar. Por eso que Él bendijo el pan, lo partió y les dio. ¿Y sabe qué dice la historia? Que en ese momento sus ojos fueron abiertos. Pero qué loca la historia, porque dice que cuando sus ojos fueron abiertos, lo dejaron de ver. Quizá usted está diciendo: no, Diego, te equivocaste. Si sus ojos fueron abiertos, ahora sí lo van a reconocer. Claro, cuando tus ojos espirituales son abiertos, tú reconoces que el que camina contigo es el mismo Jesús resucitado. Yo quiero decirte en esta noche, si la realidad que estás viviendo no coincide con las promesas de nuestro Señor Jesús, yo quiero decirte que el que te prometió aún sigue vivo en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué? Encima camina contigo, camina a tu lado, pero la situación no te permite verlo. La situación no te deja discernir que Él está a tu lado, que nunca se ha apartado. Quiero terminar con esta historia, porque dice el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Abre las Escrituras. Cuando abrimos las Escrituras, el Señor se nos manifiesta. Y en esa manifestación nos hace abrir los ojos. El Señor nunca se apartó de ti, el Señor camina junto a ti. El Señor ha estado en ese desierto, en esa situación, en esa circunstancia. Y en cada situación Él te ha preguntado, ¿qué es lo que hablas en el camino? ¿Por qué estás tan triste? ¿Sabe cómo termina la historia? Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Recuerda cuando ellos llegaron a la aldea? Era de noche. Imagínese sin luz eléctrica. Me imagino que tiene que haber habido velas o algo similar. No velas, sino algo hecho con caucho, con leña. No había luz eléctrica. Encima dice que Maús era una aldea peligrosa. Yo quiero que usted se quede con esto en esta noche, levantándose en la misma hora. Yo declaro en el nombre de Jesús, en esta noche de viernes, noche de fe y de esperanza,
Que cuando el Señor abre las Escrituras, tus ojos empiezan a ver lo que no estaban viendo. Declaro una apertura de ojos espirituales en el que nos hace levantar del lugar en donde estamos para regresar al lugar donde deberíamos estar. Regresa a Jerusalén en el nombre de Jesús. No lo dudaron. No les importó el cansancio, no les importó nada, se levantaron y corrieron hacia Jerusalén. Vuelve a Jerusalén en el nombre de Jesús, te lo declaro. En el nombre de Jesús. Yo quiero que oremos en esta noche y declaremos, sobre todo, que la esperanza vuelve a nuestra vida. Que no habrá situación, que no habrá circunstancia que nos quite del camino. Regresemos al camino correcto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche de viernes, Padre, por la palabra impartida, quiero declarar, Señor, en esta noche, Dios, que nos levantamos en fe, Padre, que nuestros ojos espirituales son abiertos, Dios, por el poder de la palabra y podemos declarar, Señor, como el profeta y su siervo declararon, son más los que están con nosotros que contra nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Padre, que sin importar el cansancio, que sin importar la hora, nos levantaremos y regresaremos, Dios, a donde tú nos quieres, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, declaro que lo mejor viene de camino, Señor. Declaro, Padre, que el tikva, Señor, es tatuado en nuestro corazón y tomaremos la cuerda, Señor, tomaremos el cordón y empezaremos a tirar de aquello que anhelamos, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que hecho está por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, les declaro una excelente noche, una noche bendecida y una vez más nos volveremos a encontrar. Que el Señor los bendiga.